Buenos días, tengan todos ustedes. Hoy vamos a ver un nuevo tema. Se titula Amplificadores operacionales. Va a ser el primer circuito integrado ya de forma física que nosotros empecemos a desarrollar. Espérame tantito, deje traigo un amplificador. Bueno, acá viene en un chip. Es este de aquí del centro. No sé si se alcanza a ver. Es este. Este es el integrado que vamos a empezar a estudiar. Y ese integrado pues se denomina amplificador operacional. Nosotros las sesiones anteriores vimos un concepto de amplificación en general. Ese concepto de amplificación en general pues era tomado como la ecuación de una recta donde nosotros la Y le llamamos voltaje de salida, la pendiente la ganancia de voltaje y la X el voltaje de entrada. Bueno, ahora lo vamos a materializar esa idea de amplificación en el chip que les acabo de mostrar. Entonces, ahora vamos a entrar en el tema de los amplificadores operacionales, ya como un chip. Los amplificadores operacionales pues tienen cierto número. En este caso, un amplificador operacional muy conocido es el TL741, que ya han querido dejar de manufacturar, pero debido a su gran popularidad no lo pueden dejar de hacer, ¿no? Es un amplificador, digamos, un estándar en estos integrados. Bueno, aquí yo apunté el chip, ese que les acabo de enseñar. Normalmente en la parte superior viene el número TL741 o LM, perdón, LM741, aquí es LM, me equivoqué. LM741 y tiene sus terminales, tiene 8 terminales. ¿Cómo se leen esas terminales? Nosotros vamos a identificar por la parte superior una muesca que es una U. Y a partir de esa muesca nosotros empezamos a contar a la izquierda el número de terminal. Si esta muesca no aparece, debe de aparecer un puntito o ahí marcado un pequeño, como si fuera con punzón, sumido. Y entonces eso indica también dónde empieza la cuenta. Bueno, entonces nosotros vamos a empezar de izquierda. Y sería la terminal 1, 2, 3, 4. Damos vuelta en U. 5, 6, 7, 8. Entonces, hacemos este recorrido. Y todos los integrados, esa es la numeración estándar, ¿sí? Empiece usted siempre de frente. A la izquierda, la terminal superior, pues va a ser el 1. De ahí recorre hacia abajo, termina las terminales que tiene. Y recorre hacia la derecha y sube nuevamente. Entonces hace esto. Bueno, entonces este 741 tiene 8 terminales, 4 de un lado y 4 del otro lado. Nosotros vamos a utilizar como símbolo, vamos a acarrear el símbolo de triángulo de amplificación en general. Entonces ahora traemos el mismo símbolo, lo vamos a utilizar. Y nosotros asociados a las terminales del amplificador operacional, pues va a resultar que la terminal 2 es una entrada, la terminal 3 es otra entrada del amplificador y la terminal 6 es la salida. Entonces, este va a ser el símbolo de amplificador operacional.
Esto no lo vamos a estar utilizando, vamos a utilizar este símbolo. Nosotros vamos a tener sus alimentaciones, ¿sí? Porque todo chip debe funcionar con voltaje, entonces debemos de alimentarlo. En este caso nosotros vamos a utilizar las alimentaciones del amplificador que van a corresponder a la terminal 4, esta que está en este lado, y la terminal 7. Entonces por ahí es donde vamos a colocar los potenciales. Colocaremos un potencial positivo y un potencial negativo de nuestro amplificador operacional. El colocar estos potenciales positivo y negativo pues nos da oportunidad de trabajar el concepto de amplificación. Este sería el voltaje de entrada, que sería la diferencia de estos dos. Así lo voy a poner, voltaje de entrada, la diferencia. Y este sería el voltaje de salida. Entonces sería, aquí sería el voltaje de entrada, la diferencia, y aquí sería el voltaje de salida. Y entonces pues va a tener su ganancia, es una ganancia muy grande. Lo voy a poner así, aunque realmente está pegado al eje Y. Y bueno, con las alimentaciones más menos nos da la oportunidad de aquí que sature a voltaje positivo y de forma ideal, y que sature a voltaje negativo. Entonces pues tenemos tanto oportunidad de manejar potenciales negativos como manejar potenciales positivos. Hay amplificadores operacionales o este mismo que podemos quitar el potencial negativo, pero eso nos restringe nuestro actuar y solamente sería pues la parte positiva, ¿ok? Hasta el nivel de voltaje que sería la saturación. Bueno, entonces normalmente lo utilizamos más menos para poder trabajar la señal positivos y negativos. Los amplificadores operacionales, entonces, ¿cómo hacemos la tierra? Porque no tenemos ninguna conexión a tierra o a referencia en el amplificador operacional. Nosotros vamos a hacer la referencia con las fuentes de voltaje. Nosotros tendríamos, por lo tanto, que utilizar dos fuentes de voltaje para generar potencial positivo y potencial negativo a las terminales 7 y 4. Y quedaría aquí el potencial positivo, negativo, y la unión de las baterías, o sí, de las fuentes de voltaje, el negativo de una con el positivo de la otra, nos va a generar un punto común, y ese punto lo vamos a denominar referencia o tierra. Este sería el GND, ¿no? La tierra. Entonces, todo se va a medir con respecto de este punto central. Va a ser la tierra. Y así logramos generar entonces los voltajes positivos y los voltajes negativos para nuestra alimentación. Cuando estemos trabajando sobre el concepto de amplificador operacional, nosotros damos por hecho que esto lo vamos a dar por default, que siempre que agarremos un chip, que lo vamos a colocar en nuestra proto, lo primero que vamos a hacer es hacer la alimentación, que no se nos olvide. Y entonces, cuando estamos trabajando acá en el pizarrón, damos por hecho que ya está alimentado ahí en el proto, y simplemente para no estar haciendo este dibujo, utilizamos nada más las entradas y la salida en nuestro diagrama eléctrico aquí en el pizarrón. Bueno, entonces, usted alimenta, estas alimentaciones son este límite superior y este límite inferior, que le vamos a llamar saturación, ¿sí? Cuando lleguemos ahí, todo se recorta, ya vimos. Entonces decimos que estamos saturando el amplificador operacional. Bueno, otro punto importante. Las señales de entrada del amplificador operacional nosotros las vamos a marcar como voltaje de entrada 1, voltaje de entrada 2, y simplemente colocamos aquí así V1, V2, y acá marcamos V0, que es el potencial de salida,
Aquí lo que queremos hacer es un poquito de énfasis. Estos potenciales de entrada van a ser equivalentes a estar pensando que aquí hay una fuente, ¿sí? Que es el voltaje 2 y bueno, por acá sería la fuente, que sería el voltaje 1. Pero nosotros marcamos simplemente voltaje 1, voltaje 2 y damos por hecho que se entiende esto, que los potenciales están conectados a tierra. Bueno, entonces ahí ya vamos especificando cómo vamos a estar trabajando y aquí en la salida lo podemos dejar sin conectar o realizando una conexión para que no quede flotando la salida. Y normalmente pues conectamos aquí una resistencia que sería la resistencia de carga. Y un valor apropiado para esa resistencia de carga serían unos 10 kilo ohms. Bueno, entonces, pero eso es en el experimento y cuando estamos acá en el pizarrón, pues esta resistencia de carga no la utilizamos, bueno, no la marcamos. Entonces nada más tenga en cuenta eso. Vamos a estar marcando simplemente B1, B2, que significa esto, voltaje de salida, no va a estar marcado esto, simplemente así. Y eso van a ser nuestros diagramas. Esta va a ser nuestra convención que vamos a tomar. Bueno, entonces nosotros vamos a ir a la hoja de especificaciones. Y el 741, el LM741 en su hoja de especificaciones, o bueno, en este caso sería su diagrama interno. Viene nuestro dibujo así. Las terminales, bueno, aquí me faltó la U, ¿verdad? Las terminales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nosotros ahí vamos a ver que la terminal 1 dice, esta genera o te sirve para anular el offset, igual que la terminal 5. Entonces entre la terminal 1 y la terminal 5 se conecta un potenciómetro para quitar el posible offset a la salida. Cuando estamos hablando de offset a la salida, quiere decir que la señal que nosotros supongamos que la estamos queriendo observar la salida en 0 volts, pues resulta que la señal tiene un pequeño offset y en lugar de salir de 0, pues está montada en un nivel de voltaje. Entonces, este nivel de voltaje lo queremos llevar a 0, lo vamos a realizar con estos dos, con la terminal 1 y con la terminal 5. Ya los amplificadores operacionales casi no generan esto, ¿sí? Es difícil que lo estén generando, pero bueno, esta es una posibilidad para quitar eso. Normalmente ya lo hacen aquí en 0. La terminal 2, que se llama, como está conectado al símbolo menos, ¿sí? Se llama la terminal inversora, porque resulta que el potencial aplicado en la terminal inversora, aquí a la salida, sale con potencial negativo. Entonces, si usted entra con positivo, pues la salida saldría, en lugar de ser positivo, saldría negativa, ¿sí? Entonces es invertida. Y la terminal conectado al más, pues su salida sí sigue siendo en fase, sale positiva. Y entonces por lo tanto se llama entrada no inversora. Entonces sería entrada inversora, entrada no inversora. La terminal 4 viene marcada con V-, que sería la alimentación, ¿sí? Sería el potencial negativo. Bueno, ya vimos la terminal 5, va con la 1. La terminal 6 es la salida. La terminal 7 sería el que va conectado a la fuente en el lado positivo. Y la terminal 8 no se conecta, ¿sí? Entonces, la terminal 8 es una terminal que no se utiliza. Dice no conectado. En cuanto a pegando el concepto de amplificador operacional con el concepto de amplificación de las clases anteriores, pues ahora vamos a tener nosotros la siguiente modificación. Este es el modelo de amplificación.
y nosotros vamos a liberar un poquito esta línea. Bueno, en ese modelo de amplificación, nosotros teníamos una resistencia de entrada, tenemos una resistencia de salida, la ganancia de voltaje por el voltaje de entrada, y nosotros encontramos unas características que fueron resistencia de entrada muy grande, resistencia de salida cero, ganancia de voltaje, pues aquí es la pendiente, ¿verdad? Y ahora en el concepto de pegado con amplificador operacional, nosotros modificamos esta línea la vamos a mandar a tierra, este sería aterrizado, este sería donde entra el potencial 2, donde entra el potencial 1, y entonces la diferencia sería el voltaje de entrada, y nosotros vamos a tener que voltaje de entrada pues va a ser la terminal positiva menos la negativa, voltaje 1 menos voltaje 2. Ok, bueno, aquí los coloqué al revés, ¿verdad? Porque puse el positivo abajo. Aquí, permita corregir, sería voltaje 1, voltaje 2, ¿sí? Positivo. Entonces sería esta diferencia, la terminal positiva menos la terminal negativa, acá está, ese sería el voltaje de entrada. Entonces, ese va multiplicado por la ganancia y hacia la salida. Y nuestro símbolo de triangulito quedaría así. Esta sería la idea de amplificador operacional. Y entonces, como queremos resistencia de entrada muy grande, pues esta resistencia infinito significa, pues lo más grande es esto, ¿sí? Circuito abierto. Y resistencia de salida cero, pues lo más pequeño sería un corto, que es un alambre. Ok, este sería nuestro modelo. El amplificador operacional presume que tiene una ganancia muy grande. Entonces, una ganancia muy grande, estas son las características ideales. Sería esto, lo más grande. Y por lo tanto, con estas características, lo que vamos a tener es que, como aquí la resistencia es muy grande, para nosotros es circuito abierto, pues entonces las corrientes que entran por la terminal 1 y la corriente que entra por la terminal 2, pues van a ser cero, porque no puede fluir corriente aquí. Y de ahí sale otra propiedad del amplificador. Por esto, entonces nosotros obtenemos que las corrientes de entrada a cualquier terminal son cero. Entonces acá, bueno, aquí lo había apuntado, ¿no? Cero. Y por esta otra propiedad vamos a obtener lo siguiente. Como la salida está en paralelo con esta fuente, pues por lo tanto la salida va a ser la ganancia por la entrada, ¿sí? La estructura de un amplificador. Entonces, el amplificador operacional mantiene la misma estructura, ¿sí? Igualito, la misma fórmula. Y entonces ahora sustituimos, vamos a despejar la ganancia de voltaje, voltaje de entrada, y lo vamos a hacer así. Voltaje de entrada, por lo tanto, este está multiplicando, pasa dividiendo. Pero agarramos esta propiedad, fíjense. ¿Sí? Infinito. Entonces, esto nos queda. Y algo dividido entre un número muy grande, pues esto tiende a cero. Y voltaje de entrada es esto, voltaje 1 menos voltaje 2. Igual a 0, por lo tanto, voltaje 1 va a ser igual a voltaje 2. Y tendríamos, por lo tanto, como consecuencia de que la ganancia es muy grande, voltaje 1 es igual a voltaje 2. ¿Ok? Entonces, a esto le llamamos, como está abierto, porque aquí está abierto porque la ganancia es muy grande. Entonces, este voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2, pero aquí está abierto.
A este concepto le llamamos cortocircuito, ¿sí? Porque si hubiera un alambre aquí sería un corto y el voltaje 1 sería igual al voltaje 2 porque es un alambre. Entonces, a pesar de que esté abierto, los potenciales se mantienen igual como si estuviera un alambre, y a ese concepto se le llama cortocircuito virtual. Entonces, vamos a tomar las propiedades del amplificador operacional. Entonces, estas serían las propiedades. Que son con las que vamos a estar trabajando durante estas sesiones nuestro concepto de amplificador operacional. Entonces, en automático ya en resumen, observando nuestro amplificador operacional, nosotros ¿qué tenemos que traer en la mente? Esto. Corrientes de entrada 0, resistencia infinita, resistencia de salida 0, ganancia de voltaje muy grande, significa cortocircuito virtual, voltaje 1 es igual a voltaje 2. Bueno, entonces este va a ser el tema de trabajo. Nosotros vamos a estar haciendo uso del amplificador operacional y pues vamos a empezar con el primer chip. Hay que trabajar. Lo que pongamos en el laboratorio, lo que pongamos en el pizarrón, hay que ir al laboratorio, y la primera parte ahora, que sería el equivalente de ir al laboratorio, pues es buscar la hoja de especificaciones de este chip, darle una leída para ver las características, y lo que queremos ver es estas características en físico de este chip, qué números son aquí, ¿sí? Comprobar esto, para poder observar si es aplicable esa característica ideal. Bueno, pues entonces no me queda más que agradecer su atención y nos vemos en la siguiente sesión de amplificadores operacionales. Trabajaremos el concepto de lazo abierto y el concepto de lazo cerrado. Bueno, pues que tengan bonito día y nos vemos a la próxima. Y los dejo con pues esta imagen. Gracias. Hasta la próxima. Que tengan bonito día.